tardes. Agradezco la invitación para participar de este Congreso Internacional de Derecho del Trabajo. Mi exposición, a la que he sido invitado por los organizadores, es la relación entre el derecho de huelga y su ejercicio y las nuevas formas de trabajo, particularmente las formas de trabajo con implicación tecnológica. Para este objetivo voy a dividir mi exposición en tres momentos. Primero me voy a referir a la huelga y al derecho que la acompaña, cuál es la fisonomía general de este derecho, sobre todo lo que nos importa rescatar a la luz de la exposición que voy a hacer en este congreso. En un segundo momento me voy a referir a las nuevas formas de trabajo, particularmente aquellas, insisto, formas de trabajo que tienen implicancia tecnológica digital, por llamarlo de alguna manera. Y hacia una tercera etapa o momento, insisto, vamos a referirnos a la relación que hay entre la huelga, el derecho que la acompaña, y estas nuevas formas de trabajo. En ese sentido voy a plantear, adelanto desde ya, que la huelga, lejos de verse obstaculizada o dificultada en los términos de las nuevas formas de trabajo, podría, bajo ciertas condiciones, transformarse en una herramienta eficaz, como lo ha sido en muchos periodos de la historia del trabajo, para enfrentar la explotación o la precariedad laboral en este nuevo entorno tecnológico de trabajo. Ese es el itinerario, por decirlo así, de mi exposición en este congreso. Debo, sin embargo, partir con dos consideraciones iniciales para efectos de generar una suerte de contexto. Lo primero es que, como ustedes saben, la huelga es más un fenómeno social que un fenómeno jurídico. Con esto quiero destacar que el derecho tiene posibilidades de disciplinar la huelga, pero esas posibilidades son limitadas. La huelga siempre se termina abriendo camino en el espacio de las relaciones laborales, particularmente en el contexto de sociedades democráticas. Eso marca la historia de la relación entre la huelga y el derecho. Como todos saben y todos hemos leído en la literatura, afirmado en numerosas ocasiones, la huelga fue resistida por el derecho. Fue considerado un hecho delictivo, ilícito, pero al poco andar, la huelga logró abrirse camino desde el punto de vista jurídico y hoy día es considerado en buena parte de la tradición occidental un derecho de naturaleza constitucional o fundamental. Y la segunda consideración es que estamos en el inicio de esta historia. Las nuevas formas de trabajo, o más bien las formas de trabajo que se han visto impactadas por la tecnología, ese es un proceso que está recién en curso, particularmente acelerado por la pandemia, y por lo tanto todas las afirmaciones que podamos hacer son más bien exploraciones, son afirmaciones que están sujetas a posibilidades, no son evidencia ni afirmaciones categóricas, son, insisto, más bien exploraciones para intentar escudriñar, determinar por dónde va a caminar el fenómeno del trabajo y dentro de ese fenómeno del trabajo la actividad de la huelga. Por lo tanto, a partir de estas dos consideraciones iniciales de contexto, por decirlo así, me encuentro en condiciones de abrir la exposición en los momentos que ya señalé. Respecto de la huelga, como primer momento, como primera estación, bueno, la huelga es un fenómeno de protesta, de resistencia en el espacio de trabajo, que el derecho en la actualidad, en mi opinión, consagra en buena parte los sistemas legales con tres características fundamentales. Primero, es un derecho de naturaleza social. Con esto queremos decir que es un mecanismo clave en las sociedades para la distribución de la riqueza. No se ajusta estrictamente a la tipología de los derechos sociales porque aquí no hay una prestación estatal comprometida. Sin embargo, es un derecho social en el sentido de su finalidad. Es muy difícil avanzar en espacios de igualdad distributiva fundamentalmente en el lugar de trabajo si los trabajadores carecen de esta herramienta o si esta herramienta no funciona eficazmente. Además, desde el punto de vista de su fisonomía jurídica, la huelga es un derecho colectivo, lo que quiere decir que siempre supone la concertación con otros, no es una resistencia individual, es una resistencia concertada,
esto es muy importante para efectos de lo que voy a sostener más adelante, la huelga siempre requiere cooperación entre los trabajadores, cooperación para resistir, para oponerse, para generar un conflicto, y eso es reconocido por el propio derecho en su mejor versión. Y en tercer lugar, y este es un rasgo que yo creo que todos conocemos, la huelga es un derecho constitucional, en el entendido que, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, todos los sistemas legales, particularmente los de tradición occidental, incorporaron en el espacio constitucional, o sea, en el espacio jerárquicamente superior del sistema legal, a la huelga como fenómeno jurídico. Por lo tanto, es completamente razonable sostener que ya particularmente insiste la tradición continental y occidental la idea de la huelga como un derecho constitucional, haciendo cuenta de las excepciones que existen, ya sea porque las propias constituciones lo contemplan, una parte importante de las constituciones frasea, incorpora en sus textos a la huelga, o ya sea porque la jurisprudencia, a partir de elaboraciones argumentativas, ha sostenido ese derecho como un derecho implícitamente incorporado en las normas constitucionales. Entonces, con eso nos podemos hacer una idea muy rápida, muy breve, sobre la estructura fundamental de la huelga en las mejores versiones del derecho en nuestras tradiciones. Por otro lado, fíjense, a partir de este derecho que tiene un carácter social, de carácter colectivo, que expresa un conflicto, y que además tiene naturaleza fundamental o constitucional, es posible entonces abordar este segundo momento. ¿Qué pasa con las nuevas formas de trabajo? Bueno, lo primero que habría que determinar es qué es lo específico de esas nuevas formas de trabajo. Insisto, centrándome en aquellas formas de trabajo con implicancia tecnológica, ¿no? Eh, y en particular refiriéndonos a dos formas que han tenido una gran explosión con la pandemia, como es el teletrabajo y el trabajo de plataforma. Ambas formas comparten, y esto es lo que vamos a poner el foco en esta exposición, ambas formas comparten dos hechos fundamentales. El primero, bueno, que está presente la tecnología, ¿no? Esto parece una obviedad, pero es parte de lo nuevo, ¿no? Formas de trabajo donde la conexión productiva entre las personas no está dada por la proximidad física, sino por un lazo tecnológico. Y ahí mismo se presenta el segundo rasgo, que incluso es más relevante que el anterior para efectos del tema que estoy exponiendo, que es la distancia geográfica. Las nuevas tecnologías, particularmente la tecnología informática y la digital, expresada en los teléfonos digitales, los smartphones, permite que el vínculo trabajo-empresa pierda territorialidad. Si uno pone atención en qué era lo específico de las formas de trabajo tradicionales del siglo XX, eso que suele llamarse Fordismo, bueno, un rasgo que a veces no se destacaba fundamentalmente era que los trabajadores estaban concentrados territorialmente en eso que llamamos fábrica, ¿no? O más modernamente empresa, en el lugar de trabajo. Los trabajadores eran incorporados a un espacio arquitectónico, geográfico, cerrado y disciplinario, ¿no? Que era este espacio que llamamos fábrica. El trabajador ingresaba al lugar de trabajo geográficamente habilitado y salía de ese lugar de trabajo. Entonces, el nexo cooperativo entre trabajadores y empresa era fundamentalmente físico, era la proximidad eh, de los cuerpos, si lo queremos decir en ese sentido, en un mismo espacio territorial. Bueno, fíjense que uno de los impactos más relevantes, en mi opinión, en este fenómeno y que la literatura destaca, la literatura particularmente sociológica, es que se pierde ese espacio territorial. Las nuevas formas de trabajo permiten que el trabajador esté fuera del espacio, del territorio que llamábamos fábrica, y que hoy día se conecte productivamente desde la distancia. O sea, la tecnología permite que el trabajador y sus compañeros de trabajo y la empresa propiamente tal organicen un proceso productivo sin proximidad física, digamos, sin proximidad
real o material. La proximidad se produce a través de una conexión informática o digital. Eso es lo más relevante, en mi opinión, para efectos del tema que estoy tratando. ¿Por qué? Porque algunos suelen ver aquí un obstáculo muy relevante, tanto para el sindicalismo como para la huelga. Pero me voy a concentrar en este fenómeno porque es el que se me ha solicitado exponer. Algunos creen ver en este rasgo que estoy relatando esta pérdida de territorialidad en la prestación de los servicios. Algunos creen ver aquí un obstáculo muy relevante, incluso insalvable para algunos, en términos de la operatividad de la huelga. La huelga, para muchos, basaba su eficacia, igual que el fenómeno sindical, en la proximidad geográfica de los trabajadores. Era ahí donde los trabajadores lograban constituirse, erigirse como un poder de conflicto, como un poder de resistencia frente al empleador y a la empresa. Entonces, este rasgo es necesario que lo evaluemos para determinar qué tan cierto es este obstáculo. Y eso me permite ir hacia, insisto, este tercer momento, para entonces, determinada la figura, la fisonomía fundamental del derecho de huelga, del fenómeno huelguístico y del derecho que la acompaña. Y por otro lado, determinado las características centrales de las nuevas formas de trabajo, particularmente las que la pandemia ha acelerado, ha puesto en escena, como el teletrabajo o el trabajo en plataforma, entendiendo como fisonomía central ahí la distancia del lugar geográfico de la empresa y además la conexión digital entre trabajadores y empresa. Fíjense que entonces es posible ir a la tercera cuestión, que insisto con brevedad, quería plantear. ¿Qué relación es posible establecer entonces en este derecho que protege una acción de protesta, una acción de conflicto, una acción de alteración del proceso productivo que llamamos huelga, y que el derecho ha configurado como un derecho social, colectivo y además de naturaleza fundamental, frente a esta realidad que la tecnología ha acelerado, y es que las personas ya no van a un lugar a trabajar, más bien trabajan desde la distancia con una conexión digital. Bueno, insisto, una primera posibilidad es sostener que este es un escenario muy desfavorable para la huelga y que probablemente en el futuro de las relaciones laborales la huelga sea un fenómeno más bien excepcional. Yo voy aquí a sostener más bien lo contrario. En mi opinión, la huelga puede, bajo ciertas condiciones que voy a explicitar, puede perfectamente funcionar como lo ha hecho hasta ahora, como la principal herramienta de presión de los trabajadores en el conflicto capital-trabajo, pero además no solo puede mantener vigencia, sino que es posible incluso, en términos meramente especulativos, exploratorios, como dije al principio de esta exposición, pensar en la huelga viviendo un momento de renovación, una suerte de segunda piel de la huelga, en el sentido de poder aumentar su intensidad, su variedad tipológica, o sea, la posibilidad que nos abramos a distintas formas de huelga que se alejen en algún sentido de la huelga clásica que creció en torno al territorio, que era abandonar el lugar de trabajo, concertada y colectivamente hablando. Es posible que esa sea una realidad de la huelga en los próximos años. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos sostener en esta exposición que la huelga podría no solo sobrevivir, sino adquirir una presencia renovada, por decirlo de alguna manera, en este nuevo escenario de trabajo digital o tecnológico, ¿no? O con alta implicación tecnológica? Bueno, fundamentalmente porque la huelga, si uno la mira como fenómeno, más que jurídico, como fenómeno fáctico de resistencia, de protesta, si uno se pregunta qué es lo que está en el corazón de la huelga, lo que uno va a encontrar es que la huelga es una resistencia cooperativa. La huelga surge en el espacio efectivamente geográfico de la fábrica, porque por primera vez en la historia del trabajo, a fines del siglo XVIII, del trabajo humano, a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, los trabajadores se encontraban en un mismo espacio, territorialmente hablando.
Entonces, eso era necesario para la cooperación productiva. El trabajo en la sociedad capitalista va a tener como sello de identidad la cooperación, esta cooperación necesaria por esto que Adam Smith había elevado a la categoría central del capitalismo industrial, hacia el siglo XVII y XVIII, que es la división del trabajo. Porque el trabajo ahora está dividido, se requiere cooperación entre los trabajadores. Ese es el hecho fundante de la producción en los nuevos sistemas económicos de las sociedades en el siglo XVIII y XIX, en ese tránsito, en esos siglos. Bueno, esa cooperación no solo es para la producción, junto con ser necesaria la cooperación para aumentar la producción en el marco de la división del trabajo, esa cooperación también tiene un remanente que no controla, que no disciplina el empleador o la empresa o la fábrica. Ese remanente es el de resistencia. La cooperación no solo sirve para producir más, como nunca antes en la historia del trabajo humano, sino que la cooperación también sirve para resistir. Y por lo tanto, junto con surgir los sistemas de producción propios del capitalismo industrial en torno a una maquinaria, particularmente a la maquinaria del vapor, junto con eso va a surgir inevitablemente la cooperación para la resistencia, como todos sabemos, a condiciones de explotación muy dramáticas que fueron las que acompañaron al sistema económico en el siglo XVIII y XIX, y inicio del siglo XX incluso. Entonces, fíjense la cooperación que es necesaria para la producción, para la mejor producción en la empresa, en sociedades de libre mercado, al mismo tiempo, inevitablemente y simultáneamente genera las condiciones para la resistencia, que es básicamente lo que llamamos sindicalismo, conflicto colectivo, huelga. La pregunta que hay que hacerse entonces es si las nuevas formas de trabajo digital, tecnológicas, rompen esta cooperación para la resistencia. En principio, en mi opinión, no solo no lo rompe, sino que incluso puede intensificarse, pueden fortalecerse los vínculos necesarios para esa cooperación, la cooperación de la resistencia. ¿Por qué? Porque si uno lo mira con cuidado, lo que hay detrás de esa cooperación entre trabajadores para resistir, el supuesto, la condición para que eso funcione, es el flujo comunicacional. Lo que hay es el traspaso de comunicación afectiva, racional, formal, que permite a los trabajadores, entre comillas, racionalizar su explotación. O sea, criticar, poner en cuestión, hacer conflicto de las condiciones de trabajo que el capital o la empresa plantea. Ese flujo comunicacional no solo no se pierde con las nuevas tecnologías, sino que se intensifica a niveles nunca antes vistos. Nunca antes, eso lo sabemos todos, de hecho lo vivimos todos, los trabajadores estuvieron tan comunicados como hoy. Nunca antes hubo tal nivel de flujo comunicacional entre trabajadores, lo que permite pensar, sin lugar a dudas, o con pocas dudas más bien, que ese flujo comunicacional permitido por la conectividad tecnológica y digital no solo no pone un obstáculo a la huelga, sino que abre espacios que la huelga como acción de resistencia no había explorado. Por eso que es perfectamente lícito adelantar o especular con un escenario donde la huelga no solo sobrevive, sino que puede adquirir nueva fisonomía, atendido que el flujo comunicacional entre trabajadores no solo no disminuye, sino que aumenta. Los trabajadores, junto con estar conectados 24/7 con la empresa, los trabajadores también están 24/7 conectados con sus compañeros de trabajo, lo que puede permitir potencialmente que se den las condiciones como no se habían dado antes para una resistencia especialmente coordinada, una resistencia cooperativa en el marco de las relaciones digitales y tecnológicas. Eso permitiría, en mi opinión, avisorar, como ya se ve, basta que lean las noticias sobre huelgas en los nuevos entornos digitales, como ya está comenzando a verse por goteras, como fue al mismo tiempo el inicio de la huelga tradicional en el siglo
fines del siglo XVIII, es perfectamente posible avisorar que comienzan, insisto, a ritmo de gotera, lenta y progresivamente, a presentarse estas formas de huelga organizadas desde la distancia geográfica, pero desde la cercanía comunicacional o digital. Los trabajadores comienzan poco a poco, como insisto, al inicio lo dije, en una historia que está viviendo sus primeros capítulos, a conectarse digitalmente, no solo para trabajar en términos de las nuevas formas de trabajo, sino también para resistir. Yo creo que eso va a generar un escenario potencial de nuevas huelgas, va a potenciar, va a ampliar el escenario de huelga en estas nuevas formas de trabajo, pero no solo en términos de huelga tradicional, abandonar el trabajo, o sea, abandonar la plataforma, abandonar la pantalla en el caso del teletrabajo, sino que creo que este flujo comunicacional tenso, hiperconectado entre trabajadores, va a permitir que se intensifique, por así decirlo, la presencia de huelgas de esas que la doctrina laboralista ha llamado siempre atípicas, o sea, aquellas huelgas donde lo más relevante no es abandonar el lugar de trabajo, sino más bien eh, alterar el proceso productivo a través de formas articuladas, estratégicas, con procesos productivos más lentos o procesos productivos acelerados, todas formas que tienen los trabajadores de plantar resistencia, insisto, y que la doctrina laboral conoce desde hace mucho y tienen el nombre o el rótulo de huelgas atípicas. Entonces, es posible, para ir cerrando este segundo punto, pensar que la huelga tiene fuerza y puede tener un escenario potencialmente estimulante en estas nuevas formas de trabajo digital. Y eso plantea como tercer punto y final, digamos, en esta exposición, cuál es el rol del derecho frente a este escenario que estoy planteando. En mi opinión, por supuesto, el derecho puede intentar disciplinar, reducir esto que estoy planteando o eh, ponerle un sustrato, un soporte, una plataforma jurídica. Digamos. En mi opinión, creo que es posible que el derecho juegue su mejor rol en tratar de sostener, en tratar de amplificar, en tratar de darle soporte jurídico a esto que yo estoy llamando una segunda piel de la huelga en escenarios laborales tecnológicos. ¿Puede el derecho cumplir ese rol? Por supuesto, pero para ello es necesario que el derecho, los sistemas legales en relación a la huelga cumplan con dos condiciones que voy a explicitar brevemente porque estoy cerrando esta exposición. En primer lugar, es necesario para que el derecho esté a la altura de este desafío de potenciar la huelga como un fenómeno tan relevante, como sabemos los laboralistas, para la protección de los trabajadores, por una parte que sea considerado un derecho constitucional en la tradición de que se trata. Es necesario que la huelga sea mirada como un valor socialmente de máxima jerarquía. Por supuesto que esto suele cumplirse en buena parte de las tradiciones a las que pertenecemos los que estamos en este Congreso, ya sea en Europa o en América Latina, una parte importante, yo diría casi mayoritaria, perdón, mayoritaria, pero casi absoluta, eh, consideran la huelga en sus textos como un derecho fundamental. Por lo tanto, podríamos dar esta primera condición como cumplida. Sin embargo, no basta para que la huelga, esta nueva renovación de la huelga a la luz de las nuevas formas de trabajo, tenga un soporte jurídico, sino que también es necesario, no basta con que la Constitución tenga un texto que frasee la idea del derecho a huelga. También es necesario, y es un fenómeno imprescindible, que la tradición jurídica de que se trate, además de considerar la huelga en su texto como un derecho constitucional, reconozca en ese derecho un derecho amplio, extenso. Y no ocurra, como suele suceder particularmente en América Latina, pero también en algunos países europeos, donde la generosidad constitucional de considerar la huelga un derecho fundamental de máxima jerarquía se traduce en el traslado a la legislación específica de regulación, o sea, el derecho al trabajo, para ser preciso, en una reducción del contenido de ese derecho que a veces es sorprendente.
o sea, tradiciones donde la huelga está ampliamente fraseada, reconocida constitucionalmente. Cuando uno baja, cuando uno se traslada al reconocimiento infraconstitucional, ya sea en términos legales o doctrinarios, uno se encuentra con la sorpresa que la huelga ha ido perdiendo fuerza en el reconocimiento jurídico. Y de ser un derecho constitucional, que debería ser un derecho fundamentalmente abierto, expansivo, etcétera, uno se encuentra con restricciones realmente que llaman la atención. En el caso latinoamericano, especialmente, hay dos formas que uno encuentra en buena parte de nuestros países. Uno es una restricción conceptual. La huelga se termina entendiendo solo como la huelga típica, comúnmente ya sea a través del legislador o de la doctrina. A veces hay algunos países donde la ley ha hecho el trabajo de restringir la huelga, disciplinándola y podríamos decir ninguneando una parte importante de su contenido y entonces entendiendo la huelga solo como la huelga clásica. Y por otro lado, la propia doctrina, echando mano a citas de autores y argumentos de autoridad, termina restringiendo lo que se suponía era una promesa constitucional a los trabajadores. O el otro camino no es la reducción conceptual, sino más bien los trámites o los procedimientos administrativos y a veces judiciales a los que es sometido el ejercicio del derecho a huelga. De manera tal que de ser un derecho, insisto, robustamente consagrado en las constituciones, cuando uno traslada el examen a la legislación y a las consideraciones de la cultura jurídica en concreto de esa tradición, se encuentra con la sorpresa que la robustez constitucional se ha transformado en cierto egoísmo legislativo, en una concepción muy restrictiva, muy acotada, lleno de trámite administrativo, con fuertes procedimientos de composición y de intervención estatal, que hacen pensar que la huelga, una vez que pasó el umbral del legislador, dejó de ser un derecho fundamental. Para que la huelga tenga el rol que aquí estoy explorando en términos de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de trabajo con implicación tecnológica, es imprescindible que haya un ajuste, y con esto voy cerrando mi participación, haya un ajuste entre los textos constitucionales y la consideración de la huelga como un derecho fundamental y la traducción legislativa y doctrinal de eso como un derecho robusto, con un concepto amplio. O sea, con la idea de la huelga no solo como la suspensión total, formalmente declarada del contrato, como suele sostenerse en las tradiciones legales, sino abrir la idea de la huelga a cualquier forma de alteración productiva que surja como eh, resultado de un conflicto colectivo de trabajo. Si el derecho camina este segundo sendero, y abandona una idea muy popular en nuestros países, en nuestras tradiciones, que es la restricción de la huelga, su fenómeno típico, y además se despeja legislativamente o se reevalúa en forma crítica los procedimientos y las regulaciones legales en específico, es posible que el derecho esté a la altura y acompañe lo que yo creo puede ser en el futuro, en estos entornos laborales digitales y tecnológicos, esta segunda piel sobre el fenómeno de la huelga. Y termino esta exposición como la inicié, pero todo eso está por verse. Como he dicho aquí, mis palabras y esta exposición es una exploración en los primeros tiempos, no podemos afirmar nada con certeza, y el tiempo dirá si la huelga y los sistemas legales estuvieron a la altura de este enorme desafío, que es que los trabajadores hayan sido sacados fuera, hayan sido puestos a distancia de un centro geográfico y hoy día una parte importante de los trabajadores trabaje desde la conectividad digital. Estará por verse y los años irán diciendo si la huelga cumplió el rol que tradicionalmente ha cumplido en las relaciones laborales. Por mi parte, muchas gracias por haber participado de esta conferencia y espero estar a su disposición para el momento de las preguntas y de los comentarios. Muchas gracias.